Muy bien. En unos minutitos arrancamos con la capacitación. 3 minutitos, Gloria, ¿está bien? ¿O ya empiezo? Diría que ya inicia Stati y Genial. conforme van ingresando, los vamos aceptando la capacitación. Ya, perfecto. Muy bien. Buenas tardes con todos. Creo que ya me conocen, pero me presento igual. Soy la licenciada Catherine Ortega de SOMA y vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar con primeros auxilios. Esto sería primeros auxilios capítulo 1, que es la introducción a los primeros auxilios. Vamos a tratar aquí temas básicos, principios, normas generales y ya en las próximas charlas que vamos a tener también de primeros auxilios vamos a ir ahondando en temas, ¿no?, más específicos. Muy bien, iniciamos. Vamos a iniciar definiendo los primeros auxilios. Yo sé que ya todos lo sabemos, pero para recordar, vamos a ver la definición. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios va a ser la respuesta inmediata. Los cuidados inmediatos adecuados, por favor, grábense esa palabra que es importantísima, adecuados y provisionales prestados a las personas accidentadas o que han sufrido alguna enfermedad, ¿no? O también muerte súbita, etcétera, antes de ser atendidas por personal especializado, antes de que llegue la ayuda médica. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué son importantes los primeros auxilios? Los primeros auxilios son importantes porque, como ya lo dije anteriormente, son la primera actuación y esto va a condicionar en gran medida el estado general posterior y la evolución en la salud de la persona accidentada. Todos nosotros sabemos que las posibilidades de supervivencia de una persona que necesita atención inmediata son mayores si es que esta atención recibida, número 1, es adecuada, número 2, es apropiada y si el transporte y la movilización que ha tenido la persona dependiendo del cuadro del accidentado es correcta. Esto hace alusión a la hora de oro, ¿no? A la famosa hora dorada. Todos nosotros lo sabemos. Por ahí, de repente, si alguien quiere participar para poder recordar qué es la hora dorada o la hora de oro. ¿Sí? ¿Por ahí se acuerdan o no se acuerdan sobre la hora dorada? Famosísimo es en lo que es, en lo que es atención prehospitalaria o en trauma, ¿no? Esa frase siempre está presente. La hora de oro o la hora dorada, como su mismo nombre lo dice, es la primera hora que va a transcurrir del accidente. En este tiempo, si el lesionado es grave, si el lesionado, sobre todo si las lesiones que tiene son graves, es atendido por los servicios, es atendido de manera correcta, de manera apropiada y trasladado sobre todo, o sea, también en caso de que lo necesite, trasladado a un lugar donde va a recibir la atención necesaria, la esperanza de supervivencia aumenta drásticamente. ¿Y cómo así nace la frase la hora dorada o la hora de oro? Para recordar un poquito, nace en el año 1960 por el doctor Adam Cowley. ¿Y quién es el doctor Adam Cowley? Es considerado uno de los pioneros en las atenciones de emergencia y sobre todo en trauma, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos bien, creo, estamos recordando por qué es importante los primeros auxilios y no se olviden también sobre la hora dorada, es importantísima porque hay diferencia entre personas que han sido atendidas correctamente y con prontitud durante esa hora. Las secuelas son menores en caso de que sea una lesión grave, dependiendo también del cuadro del accidentado, y las personas que no han sido atendidas a tiempo sí muestran secuelas, ¿no? Siendo el mismo cuadro inclusive. Muy bien, no olvidar eso, por favor. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? El primer objetivo y el principal, que todos nosotros lo sabemos y lo tenemos en el corazón, es conservar la vida. Luego, nuestros otros objetivos, en el caso de lesiones graves, mantener la vida hasta la llegada del personal capacitado o de la ayuda necesaria, ¿no? De los insumos, de las máquinas, etcétera. Y en lesiones de menos importancia, evitar complicaciones.
También evitar complicaciones físicas y psicológicas. También otro de los objetivos es obtener ayuda médica, ya lo vamos a ver más adelante. También algo que nosotros debemos hacer dentro de los primeros auxilios es activar el sistema de emergencia y asegurar el traslado del o de los accidentados a un centro asistencial. Pero, y para el personal que está en mina, yo sé que siempre en el tema de referencias no es solamente derivarlo a un lugar y ya, sino en base al cuadro, ¿verdad? Al cuadro del accidentado o del enfermo, nosotros derivamos al centro de atención que tenga los servicios que necesitamos para que sea atendido, ¿sí? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, seguimos recordando entonces. Por ahí creo que alguien levantó la mano. ¿Sí? Pregunte, por favor. ¿Alguien levantó la mano? No, no, me pareció nada más. Muy bien, continuamos. Por ejemplo, y para hacer más dinámica la capacitación, ¿qué lesiones graves hemos visto para que también nosotros podamos contar nuestra experiencia? ¿Qué lesiones graves nosotros hemos visto y hemos manejado? Y tal vez podemos contar así un minutito qué primeros auxilios nosotros hemos brindado, ¿no? Por ahí de repente alguna experiencia. Personal de minas, ¿no? Que por ahí siempre hay accidentados, ¿no? Ese tipo de eventos. ¿Alguien quiere contar? ¿Nadie? Muy bien, entonces continuamos, ¿sí? Es porque están ingresando, ¿no? Yo pienso que están levantando la mano. Muy bien, continuamos. Ahora, dentro de las normas generales, ¿no? O precauciones generales que nosotros tenemos que tener en cuenta es, número uno, conservar la calma, ¿verdad? Y eso es importante porque sí, no me van a dejar mentir, a veces nos ponemos un poco nerviosos al momento que vamos a atendernos, dependiendo de cómo, mientras más grave es el cuadro, más nerviosos nos ponemos. Entonces, recordar siempre tener como un mantra, lo primero, antes de atender un accidente o antes de aplicar los primeros auxilios, calmarnos, ¿no? Muy bien. Luego, algo muy importante que también lo deben tener en cuenta es empezar por lo más urgente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que empezar a atender las lesiones que amenazan la vida o que, según nuestro conocimiento, probablemente en adelante generen complicaciones o secuelas, ¿sí? Y cuando se habla empezar por lo más urgente, ¿qué sería? Un ejemplo, por ejemplo, si la persona tiene un sangrado, imaginemos, un sangrado importante, un sangrado, una hemorragia venosa importante, pero también luego me doy cuenta que está en paro cardíaco, pero también me doy cuenta que el brazo derecho ha sufrido una amputación del brazo derecho, la hemorragia es en la pierna, está en paro, pero también me doy cuenta que tiene una herida punzocortante en el abdomen. ¿Qué es lo primero que nosotros atenderíamos? Pueden participar. Dicen, yo no veo si es que están levantando la mano. Participan, para que Gloria también anote su participación. Por ejemplo, un paciente está en paro, pero también tiene una amputación, tiene una amputación de la mano, imaginemos, de la mano derecha. Tiene una hemorragia importante en la pierna izquierda y vemos que tiene una herida punzocortante en el abdomen. ¿Qué es lo primero? Y ustedes están solitos con su botiquín. ¿Qué es lo primero que atenderían ustedes? ¿Cuál sería su orden? ¿Qué hacen? Piénselo y vamos a seguir con la capacitación y al final de la charla respondemos, ¿sí? En ese casito. Muy bien, no gritar a menos que sea necesario. Otra precaución importante es asegurar la escena. Recuerden que no deben actuar si no hay garantía de la seguridad para usted en la escena, ¿sí? No se olviden, si no es seguro, por favor, no se actúa. Dar aviso de la emergencia al personal responsable, evitar aglomeraciones porque las aglomeraciones complican las labores de los rescatistas.
No mover al accidentado, a no ser que sea necesario, eso lo vamos a ver más adelante, especialmente si se sospecha de fractura. No se olviden que ante un accidente, y si nosotros no hemos sido testigos, no hemos visto cómo ha suscitado el evento, nosotros tenemos que ponernos en el peor de los casos. Siempre pónganse en el peor de los casos, porque más vale prevenir que complicar, ¿no? Que complicar las lesiones, ¿no? Luego, proporcionar seguridad emocional y física al accidentado si es que está consciente, ¿no? Y si está inconsciente de igual manera, ¿no? No porque está inconsciente lo vamos a tratar como sea, siempre con mucho respeto y también aplicando nuestro conocimiento. Y si no sabemos, no lo hacemos, solamente llegamos hasta donde nosotros sabemos, ¿sí? Muy bien. Cubrir al lesionado para mantener la temperatura corporal, lo principal, mantener la homeostasia, nunca lo olviden. No administrar medicamentos, ya que esa es función del equipo médico. Esas son precauciones generales. Y el traslado adecuado, señores. Y cuando el traslado, no estoy hablando de una ambulancia. Estoy hablando de que cómo nosotros vamos a trasladar al paciente. En caso de que haya sido un politraumatismo, cómo lo vamos a inmovilizar, cómo lo vamos a mover, cómo lo vamos a levantar, cómo lo vamos a colocar a la ambulancia, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Ahora sí empezamos, no se vayan a olvidar de la secuencia PAS ante una emergencia importantísima, y esto es un código internacional. Lo primero que vamos a hacer es proteger. Número 1, evitar que el accidente se agrave y afecte a nuevas víctimas y cuidar de nuestra propia seguridad y también la del accidentado. Valorar si lo podemos atender en el sitio o tal vez hay que trasladarlo para alejarlo del peligro y también nosotros. Por ejemplo, les pregunto, si nosotros entramos, queremos entrar, somos rescatistas, somos socorristas y entramos a una zona de derrumbe y tenemos víctimas, ¿no? De derrumbe. ¿Qué sería lo ideal? Y obviamente, si son víctimas de derrumbe, si nos ponemos en el peor de los casos, las principales sospechas son politraumatismos, ¿no? Que se trate de politraumatizados, creo que sería en el peor, entre comillas, mejor de los casos, ¿no? Si es que no hay esvisceraciones, muertes, amputaciones, etcétera. Entonces, politraumatismos. Y en este caso, señores, obviamente nosotros tenemos que aplicar los primeros auxilios y sabemos que tenemos una hora y sabemos que mientras más rápida sea la ayuda, las complicaciones serán menos, le salvaremos la vida con menos sufrimiento, etcétera. Pero en este caso, ¿será correcto proceder con la atención en la zona de derrumbe? ¿Qué dicen? ¿Será correcto? No. No, ¿verdad? ¿Qué sería lo correcto? ¿Quién me responde? ¿Me puedes responder, por favor? ¿Me puedes dar tu opinión? ¿Qué sería lo correcto en este caso? Si tú vas a atender víctimas de derrumbe, ¿qué harías? Cuéntame. Ubicar una zona segura para empezar. Ubicar una zona segura, ¿no? Y trasladar a los accidentados allí, ¿verdad? Para poder proceder con los primeros auxilios. Exacto. Muchas gracias. Claro, porque ella se pone a pensar que si atiende allí, probablemente ella sea una nueva víctima del derrumbe y al final se accidente ella y empeore el cuadro del accidentado, ¿sí? Entonces, esto también es importantísimo, sobre todo también para el personal que está en minas, ¿no? Para médicos, los que hacen rescate, licenciados, médicos, si es que generalmente cuando hay accidentes dentro de las labores mina, el trabajador es sacado a la superficie para que el personal médico pueda proceder, ¿verdad? Muy bien, eso no se vayan a olvidar. Importante también asegurar la escena. Ya les comenté arriba, pero vamos a repetirlo para que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Verificar que el área del accidente no presente riesgos, tanto para nosotros, para el personal médico, como para las víctimas. Y solo de esa manera nosotros podemos proceder a brindar los primeros auxilios. Acá hay un pequeño ejemplo. En el caso de electrocuciones, nosotros no podemos lanzarnos tal vez a ayudar a la víctima, porque antes de asegurarnos de que la corriente eléctrica esté desconectada, ¿no? De que el fluido eléctrico haya sido apagado, haya sido desconectado. ¿Alguien levantó la mano? Yo no estoy viendo la pantallita, pero si gustan pueden decir sus nombres y apellidos y proceder con su comentario o su pregunta.
¿Alguien levantó la mano, me parece? ¿Nadie? Muy bien, continuamos. Sí, ¿levantaron? ¿No levantaron? Participen. Muy bien, entonces, continuamos. Esto es el P de proteger. Luego tenemos el avisar, que es una parte se trata de dar aviso al responsable del área y a los sistemas de emergencia, dependiendo de los flujos establecidos en sus unidades, en sus sedes, ¿verdad? Sobre la existencia del accidente, así evitaremos el sistema, así activaremos el sistema de emergencias, perdón, para inmediatamente empezar a socorrer en espera de ayuda. Nosotros, a la par que vamos a brindar los primeros auxilios, tenemos que activar el sistema de emergencia. Eso, señores, es sí o sí, ¿no? Nosotros vamos a evaluar también qué clase de accidente es. Es muy distinto un simple golpe que una caída, que un traumatismo, que un politraumatizado, ¿sí? Entonces también hay que utilizar nuestro criterio y y no se olviden siempre ponerse en el peor de los casos. Y llega el punto 3 y uno de los más importantes, donde nosotros como personal médico entramos de lleno, que es el socorrer. Aquí, importante, actuar si tenemos la seguridad de lo que vamos a hacer. Si nosotros dudamos, es preferible no hacer nada. O sea, no hacer lo que pensamos hacer, porque es probable que el auxilio que nosotros le vamos a prestar, no sea el adecuado y que tal vez pueda agravar la situación del accidentado. Número 2, el examen tiene que ser completo y cuidadoso, evitando la manipulación excesiva. Si yo sospecho de fracturas, hay modos, ¿no? Si yo no tengo una herramienta diagnóstica en ese momento y hay una posible fractura, entonces nosotros, como personal médico, hay modos de poder determinar o al menos estar un 15, un 20, un 30, un 40% seguros de que hay una probable fractura, ¿verdad? Muy bien, si hay crépitos, si hay enrojecimientos, si hay hinchazón, un montón de cosas que ya me imagino que nosotros ya sabemos, pero lo vamos a recordar más adelante también. Porque eso también nos va a ayudar a poder, a veces si es una fractura, inmovilizar al trabajador, movilizarlo de manera cuidadosa, etcétera. ¿Sí? Evitando la manipulación excesiva e innecesaria, porque esto puede agravar las lesiones también ya existentes, ¿no? Tal vez es una fractura limpia, es una fractura continua y nosotros lo movilizamos de manera incorrecta, de manera muy brusca y ese hueso se desplaza, ¿no? Y estamos hablando de una fractura desplazada. Entonces, y por culpa, no quiero decir por culpa de quién, pero a consecuencia de qué, de un mal manejo, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener en cuenta estas cositas. Parecen de repente simples, pero son muy importantes. Luego, en algunas ocasiones, debido a la intensidad del dolor o a veces la descarga de adrenalina que tiene el propio accidentado o debido al shock, el lesionado no sepa que tiene otras lesiones. Entonces, obviamente, así está consciente y generalmente nosotros preguntamos, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Dónde te duele? Etcétera, etcétera. Pero a veces ellos mismos no se dan cuenta. Obviamente están conscientes, entre comillas, están despiertos, te hablan, están respirando, están con su circulación está estable, etcétera, pero como están en shock, no, por eso nosotros siempre tenemos que hacer el examen y sí, obviamente escuchar al paciente porque nos puede dar datos valiosos, pero también tener en cuenta nuestro criterio y siempre, por favor, examinar, ¿sí? Examinar completamente y si tenemos alguna sospecha, no parar hasta determinarla, ¿no? Muy bien, continuamos. Luego, dentro del punto de socorrer tenemos la evaluación primaria y la evaluación secundaria. La evaluación primaria tiene como objetivo principal, esta evaluación no debe, ya lo he dicho anteriormente y muchos lo saben, esta evaluación no debe ser mayor a 30 segundos. ¿Por qué? Porque aquí se va a determinar lo importante, ¿verdad? Acá su objetivo es identificar las situaciones que suponen una amenaza para la vida. ¿Qué cosa se evalúa? La conciencia, la respiración y la circulación o el pulso, ¿verdad?
¿Cómo nosotros vamos a evaluar el estado de conciencia? El estado de conciencia lo vamos a evaluar. Número 1, vamos a hablarle. No se olviden, me estaba olvidando, siempre lo repito, siempre nos vamos a acercar por el cono de visión. Así el accidentado esté con los ojos cerrados y nosotros pensemos que está inconsciente o está desmayado. No, nos tenemos que acercar por el cono de visión y siempre avisándole que nosotros identificándonos y avisándole que nosotros nos estamos acercando a ayudarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acercamos, puede ser que esté inconsciente, entre comillas, y no solo esté con los ojos cerrados por el dolor o el susto, etcétera. Si nosotros nos acercamos por otro lado que no sea el cono de visión, si nosotros nos acercamos por otro lado, esa persona, cuando nosotros le hablemos, es más, ni siquiera hablarle, si escuchan nuestros pasos, esa persona va a tratar de voltear, va a mover la cabeza. Y lo principal que nosotros tenemos que proteger, ¿qué es? ¿Qué, señores? La columna cervical, ¿verdad? La parte del cuello, y por eso principal inmovilización de la cabeza, número 1. Entonces, siempre nos vamos a acercar por el cono de visión, ténganlo en cuenta. Y vamos a evaluar si está consciente o no, le vamos a hablar primero. Si nos responde o no nos responde. Si nos responde, automáticamente está consciente. Si no nos responde, automáticamente también, señores, el paciente está inconsciente, no se pierde más tiempo. ¿Sí? Es más, si no contesta, se podría aplicar un estímulo doloroso tal vez, ¿no? Un pellizco, etcétera, para ver si reacciona. Pero si no les contesta, hay que asumirlo. Luego pasamos a la respiración y la circulación. ¿Cómo vamos a determinar si la persona está respirando o no? Mediante el VES o el VO, ¿no? Número 1, vamos a verificar de que las vías aéreas estén permeables. Número 2, para eso es dependiendo si hay una lesión, la tracción mandibular, o si no, la maniobra frente-mentón, que es la que ustedes pueden ver aquí, en la imagen número 1. Y la número 2 es la tracción mandibular, ¿no? Luego nosotros tenemos que aplicar el VES o el VEO, que es ver, escuchar y sentir. ¿Qué vamos a ver? Cuando nosotros respiramos, nuestro pecho, la caja torácica se eleva, ¿no? Se asciende y desciende acompasadamente, por así decirlo, a nuestra respiración. Y tenemos que escuchar y sentir que está inspirando y expirando, ¿sí? Muy bien. Si respira, tenemos que continuar evaluando el próximo punto, que es la circulación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a corroborar la circulación? Recuerden, señores, que cuando hay hemorragias importantes o el cuerpo está descompensado, cuando hay un posible shock hipovolémico, un futuro shock hipovolémico, nosotros no vamos a ubicar el pulso en otras zonas del cuerpo que no sea, ¿dónde? El pulso, ¿cuál va a ser el pulso conservado? En la arteria carótida, ¿verdad? El pulso carotidio. Entonces, de frente, señores, a no perder tiempo, y nos vamos al cuello. Ubicamos la arteria carótida con los 2 dedos, el índice y el medio, por favor. Recuerden que el pulgar tiene su propio pulso, por lo tanto no nos va a ser de mucha ayuda. Y vamos a ubicar el pulso. Si lo sentimos, si sentimos el pulso, perfecto, pero si no sentimos, entonces asumimos que el paciente está, número 1, inconsciente, número 2, no respira, y número 3, no tiene circulación. ¿Qué se asume, señores? ¿Cuál será mi conclusión? Un paro cardiorrespiratorio. Claro, un paro cardiorrespiratorio, muy bien, o también llamada muerte súbita. ¿Y el paro cardíaco es reversible o irreversible? Es reversible dependiendo del tiempo y también de cómo se pueda actuar en el momento. Perfecto, claro que sí. El paro cardíaco es reversible, principalmente dentro de los primeros 5 minutos. El otro tema va a ser el BLS, que es soporte básico de vida. Allí lo vamos a tratar más a fondo, ¿sí? Pero es correcto lo que dice nuestra compañera. Muy bien, continuamos. Luego, si, por ejemplo, le hacemos la evaluación primaria, que no duró ni 30 segundos, mi trabajador, mi amigo, mi compañero, el paciente, el accidentado, está estable, respira, la circulación está correcta, está dentro de los patrones correctos, está consciente, o de repente está desmayado, no está consciente, pero respira,
y su circulación también es normal, nosotros vamos a asumir que no está en paro, etcétera, y ahí se termina nuestra labor. No. Pasamos a la evaluación secundaria, lo que les comentaba al inicio, para poder localizar y determinar las lesiones, no se vayan a olvidar. Y eso todos nosotros ya lo sabemos, así que solamente estamos recordando. La evaluación secundaria debe ser cefalocaudal, ¿verdad? Estas son algunas ideas, obviamente el tema es mucho más grande, esas son algunas conclusiones o lo más importante que he podido sacar, porque esta charlita debe durar aproximadamente 30 minutitos, pero ya en las próximas charlas vamos a ir ahondando otros temas. Por ejemplo, dentro de la cabeza, tal vez en la cabeza buscar heridas, ¿no? En el cuero cabelludo, en la cara, si hay algún tipo de fractura también, ¿no? Algunas lesiones oculares, si hay sangre, si hay sangrado, también no olvidar, señores, si hay fractura, si hay de repente algún tipo de fractura de algún hueso o hay fractura de la base del cráneo, si el paciente se está enclavando, todo eso, señores, por favor, es importantísimo. Siempre verificarnos las cuencas oculares, ver si hay líquido en nariz, oídos, boca, no se olviden, por favor, ¿sí? Siempre es súper necesario. Luego, dentro del cuello también buscar deformaciones, bultos, porque puede haber tal vez un trauma, ¿no? Un trauma cervical, una fractura. ¿Qué más, señores? En el tórax también valorar si existe alguna dificultad respiratoria. Recordar que la respiración debe ser simétrica, ¿no? Si yo veo que una parte del tórax se eleva y desciende y la otra no, estamos hablando de un trauma torácico, ¿no? Un tórax inestable, puede haber un hemotórax, neumotórax, un montón de cosas, ¿no? Y eso también tomarlo en cuenta, por favor. También si hay dificultad respiratoria, si hay heridas, hemorragias, todo eso, ¿no? Si hay lesiones, ¿no? Para poderlas controlar, para poderlas manejar. En el abdomen también, si la pared, si está depresible, si también, en base a eso también podemos suponer algunas hemorragias internas. Recuerden también, señores, si hay sospecha de fractura de cadera o también sospecha si es una fractura de cadera o tal vez ustedes lo llegan a diagnosticar a través de imágenes, también recordar que pueden haber hemorragias a nivel de la cadera y esas hemorragias no son tan detectables al ojo como son otras hemorragias, ¿no? Una hemorragia de la arteria poplitea, perdón, se hincha, ¿no? Hay una bola atrás, etcétera, etcétera. También es importante recordar estas cositas. En las extremidades también buscar posibles fracturas, si hay algún tipo de hemorragia, alguna deformidad, algún crépito, algún hinchazón, ¿verdad? Inmovilizar inmediatamente. Así no estemos seguros, señores, más vale prevenir, ¿no? Si hay alguna luxación, el esguince es mucho más difícil, ¿no? De diagnosticar, pero si hay un dolor intenso y no hay crépito, no hay enrojecimiento en el momento, ¿no? Porque obviamente al pasar de las horas se pueden acentuar estos signos. Entonces también tomar en cuenta. Otra cosa importante también, si está consciente, se le va a interrogar, ¿no? Siempre es bueno preguntar, intentando obtener la mayor información, como por ejemplo algunas enfermedades que tenga, tal vez es hemofílico, ¿no? Sabemos que si la persona tiene hemofilia va a tener problemas de coagulación, entonces si tiene, en este caso, si es una persona hemofílica, tenemos que buscar y descartar cualquier tipo de sangrado, ¿no? Porque se puede complicar. Si tiene algún tipo de alergia también es importantísimo, porque en caso de que el personal, de que quien sea atendido, quien atienda sea personal médico, lo más probable es que coloquen algún tipo de medicación. Entonces es bueno también tener en cuenta las alergias, la localización del dolor, etcétera. Pero como también les dije hace un ratito, a veces las personas, los accidentados por el shock, por la adrenalina misma que produce un accidente, ellos a veces no están conscientes del tipo de sus propias lesiones. Entonces, ustedes mismos también, por favor, hagan su examen y no se confíen. De haber alguna información importante, ustedes ya saben, al momento de la referencia, comunicarnos al médico, al personal que está recibiendo al paciente, ¿no? Para estar tranquilos todos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y ya para terminar, como les dije, esta charlita es introductoria nada más. Vamos a ir ahondando. El próximo tema va a ser soporte básico de vida. Y para resumir, no se olviden, señores, que nosotros somos el primer eslabón de la cadena de supervivencia del accidentado. Ellos solamente nos tienen a nosotros.
y depende de nosotros que se recuperen o generen secuelas más adelante. Tal vez nosotros no los veamos, pero nosotros vamos a ser conscientes de la clase de atención que hemos brindado a los trabajadores. Entonces, recordar la cadena de supervivencia también, por favor. Tenemos que reconocer una situación de emergencia, evaluar la gravedad y dar el soporte inicial. No se vayan a olvidar de la hora dorada importantísima, no solo en trauma, en la parte prehospitalaria también es importante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Entonces me imagino que ha estado clarísimo, ¿no? Yo pienso que como es clase, es una charla introductoria, ha estado bastante fácil, pero yo sé que también han habido cosas importantes tal vez que no se acordaban. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima vez con Primeros Auxilios parte 2, que vamos a ver soporte básico de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias a todos. Ya está en el chat el examen y la encuesta de satisfacción. Por favor, desarrollen los dos. Y si tienen dudas, consultas, aprovechen que Catherine está ahí para que pueda absolverlas.